Bueno, hoy vamos a ver ecografía de la vía biliar, ¿sí? Vamos a ver si llegamos, es una clase un poquito larga, pero bueno, vamos a tratar de dar lo más que podamos. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones de una ecografía de la vía biliar? El paciente ictérico, el paciente con dolor en el hipocondrio derecho, el paciente que después de una colecistectomía se sospecha que pueda tener una obstrucción por una litiasis residual, la elevación de la fosfatasa alcalina, la eosinofilia, por también la búsqueda por ahí de parásitos en la vía biliar, fiebre de origen desconocido, sospecha de tumores de la vía biliar, y bueno, lo que a veces nos pasa, que nos ponen en la hora en control, ¿no? Y tenemos que hacer una ecografía abdominal completa, de control, no sabemos bien por qué. ¿Y cómo hacemos para explorar la vía biliar? Ayuno mínimo de 6 horas, yo les recomendaría mejor 8 horas, ¿sí? Con un transductor convexo, un transductor de 3 a 5 MHz, y en niños podemos usar por ahí transductores de mayor frecuencia, de 7.5, o incluso transductores lineales, ¿sí? El transductor lineal de vascular nos sirve muy bien para hacer abdómenes en niños pequeños, en un neonato, en un niño de 1 año de vida, de 2 años. Al paciente lo vamos a ubicar en decúbito dorsal, o también podemos utilizar el decúbito lateral izquierdo, porque de esa manera desplazamos, cuando lo ponemos de costado, todas las asas intestinales hacia la camilla, y despejamos la zona del hígado y la vía biliar y de la vesícula, y vamos a encontrar que es más fácil de ver todo. También le vamos a pedir al paciente que en lo posible levante los brazos hacia arriba y los ponga detrás de la cabeza. Si lo ponemos de costado, le ponemos un solo brazo detrás de la cabeza. Eso nos va a levantar la parrilla costal y nos va a aumentar también el espacio, cuando está boca arriba, el espacio se llama subsifoideo, y de esa manera vamos a poder ver mejor el hígado. También podemos pedirle al paciente que cuando se gira doble un poquito las piernas, eso va a facilitar la posición más cómoda y la estabilidad del paciente. ¿Qué vamos a tener que buscar? Cuando hacemos una ecografía abdominal, está implícito que vamos a valorar la vía biliar. ¿Cuántos de ustedes se toman el trabajo de evaluar la vía biliar en todos sus segmentos, asegurándonos que no haya dilataciones, no haya patología de la vía biliar? En la ecografía abdominal no es solo apoyar el transductor y ver el hígado y ya está. Hay que prestar atención a la vía biliar y recorrerla en sus distintos segmentos para ver que no esté dilatada. ¿Qué vamos a identificar? Por un lado, la vía biliar intrahepática. Por otro lado, los conductos hepáticos derecho, izquierdo, que se juntan en el hepático común. También vamos a valorar a la vesícula biliar y al cístico. Y una vez que se une el cístico con el hepático común, se forma el colédoco. El colédoco tiene varias porciones, una porción suprapancreática, retropancreática e intrapancreática. La porción intrapancreática termina en la desembocadura del colédoco en el intestino. ¿En dónde? ¿Dónde desemboca el colédoco? Segunda porción del duodeno. Y ese lugar se llama ampolla de Vater. Entonces, en ese lugar también desemboca a veces el conducto de Wirsung, ¿sí? Aunque también puede desembocar de manera independiente. Una vez que vimos todas las partes de la vía biliar, vamos a ver cómo hacemos para verlas por ecografía. Lo primero que vamos a tratar de ver por ecografía es la vía biliar intrahepática, y eso, ¿cómo lo vamos a mirar? Vamos a buscar, sabemos que existe la tríada portal. La tríada portal es que por cada rama de la vena porta hay una rama de la arteria hepática y una rama de la vía biliar. Entonces, siempre que veamos a la vena porta en alguna rama, por encima sabemos que va a estar la rama de la vía biliar. Entonces podemos buscar la tríada portal y ver, por ejemplo, acá la porta, que es esto grande que está acá, acompañado de dos orejitas, la arteria hepática y la vía biliar intrahepática. Esto mismo por anatomía patológica vamos a ver lo mismo, ¿sí? La arteria, la vena, esto, la vena, la arteria y la vía biliar.
Entonces, por encima de cualquier rama de la vena porta lo vamos a ver, pero los lugares ideales para ver la vía biliar intrahepática son por encima de la bifurcación portal, el corte ese de San Lorenzo, donde la vena porta se divide en la porta izquierda y la porta derecha, encima de la vena porta, sobre todo donde la vena porta es horizontal. En esos lugares donde vemos las ramas de la porta horizontales, por encima de la vena porta vamos a ver esto que es un pelito, le digo yo, de finito, porque es muy finita y cuando está así ya sabemos que no está dilatada, no hace falta medirla. Entonces, por encima de la bifurcación portal es un sitio. Por encima de la rama derecha de la vena porta. Estiramos a la rama derecha de la vena porta y también vemos la vía biliar por encima. Y también por encima de la porta del lado izquierdo. Acuérdense que la porta del lado izquierdo tiene forma de H horizontal. Entonces la vamos a ver por encima de las ramas horizontales de la vena porta. Entonces, ¿cuáles son las ramas horizontales? La rama del segmento 3 y la rama del segmento 4. También vamos a ver acá arriba, no sé si lo ven, la vía biliar intrahepática. Y en este caso no está dilatada. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Lugares donde se puede evaluar la vía biliar intrahepática. Cuando está dilatada la vía biliar intrahepática, ¿cómo se va a ver? Va a haber una alteración de la tríada portal y va a aparecer lo que se llama el signo del doble canal. Es decir, que en paralelo a la vena porta va a aparecer un segundo canal dilatado, que habría que poner Doppler color para asegurarnos que no fuera la arteria hepática hipertrofiada y que realmente sea la vía biliar que no va a captar con Doppler color. Este signo de estructuras paralelas a las ramas de la porta es más notorio, se nota más claramente en el lóbulo izquierdo. Además se puede ver lo que se llama el signo de demasiados tubos. Eso es como un hígado que está lleno de tubos. Bueno, eso es típico de la dilatación de la vía biliar. Además, esos tubos tienen una confluencia estrellada hacia el hilio hepático. Y la zona donde los conductos están dilatados suele tener detrás como un refuerzo de los ecos posteriores. ¿Ven como acá esta porción del hígado que está detrás de la dilatación se ve más blanca que la que está al lado? Esto es porque las estructuras líquidas, que son los conductos dilatados, hacen que el sonido pase más velozmente y eso da el refuerzo de los ecos posteriores. También vemos cómo estas dilataciones se extienden hacia la periferia del hígado. A veces son focales, a veces son de un solo lóbulo, a veces son de todo el hígado. Y acá ven el signo de del doble canal, el cañón de escopeta, o el signo de los demasiados tubos. Cuando vemos esto, tenemos que seguir la vía biliar hacia abajo. Y cuando vemos acá, hay como un aumento de la ecogenicidad focal, ¿sí? doble canal. Y cuando seguimos esta vía biliar, vemos acá el hepático común uniéndose con el cístico y formando el colédoco. Esto no estaba dilatado, pero sí estaba dilatada la vía biliar intrahepática. ¿Y qué se les ocurre que tendríamos que hacer cuando es solamente la vía biliar intrahepática que se ve dilatada? ¿Alcanza solo con eso o hay que hacer algo más? ¿Qué irían a explorar? ¿Qué irían a buscar? Están todos dormidos hoy. Fundamentalmente el hilio hepático. ¿Y qué buscarías en el hilio hepático? Perfecto, un colangiocarcinoma que se puede ver no solo en el hilio hepático, sino en la confluencia de los dos conductos hepáticos derecho e izquierdo. Y también tendríamos que buscar, por ejemplo, adenopatías ciliares, que pueden ser una causa de compresión extrínseca de la vía biliar, o alguna masa en el trayecto de la vía biliar. ¿Puede ser un tumor de páncreas? No, muy bien. Entonces, no necesariamente, no pensamos necesariamente en un tumor de páncreas, pero igual lo vamos a mirar bien y nos vamos a asegurar que la vía biliar extrahepática también no esté dilatada. ¿Y qué otra cosa? ¿Puede ser una litiasis la causa? ¿Dónde está la litiasis que produce dilatación de la vía biliar intrahepática? Podría ser, eso se da en la enfermedad de Caroli, pero hay otra entidad que... Mirisi. Muy bien, ¿qué es el Mirisi? Entonces tenemos, en realidad es un cálculo enclavado en el bacinete o en el cístico, que comprime
porque está al lado del hepático, comprime al conducto hepático y dilata la vía biliar intrahepática, pero también a los hepáticos, ¿sí? Al derecho y al izquierdo, y a veces una porción del común. Pero de ahí para abajo, de donde el hepático común se une al cístico, el colédoco no está dilatado. Muy bien. Seguimos. Acá tenemos un ejemplo de una vía biliar dilatada. Hay que tener cuidado. Esta es la vena porta, esta puede ser la arteria hepática y esta es la vía biliar. Entonces, cuidado porque hay que poner Doppler color y no confundir las dilataciones de la vía biliar con estructuras vasculares. Acá tienen otro ejemplo del signo del demasiados tubos. Se ve muy bien acá toda esta dilatación focal en el lóbulo izquierdo de la vía biliar intrahepática, y acá hay que seguir todos estos tubos porque hay que buscar la causa obstructiva. Probablemente sea un tumor de la vía biliar que está generando una dilatación focal de todo un segmento. Entonces, capaz que este tumor está ubicado en el hepático izquierdo, ¿sí? Acá tienen otro signo de los demasiados tubos, en este caso de un lado y del otro. O sea que acá está toda la vía biliar intrahepática dilatada, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Hay que seguirlo hacia abajo y buscar si no hay una masa en el centro del hígado o en el ilio que pueda ser un colangiocarcinoma. Acá tenemos otra dilatación de la vía biliar, los hepáticos, la vía biliar de un lado y del otro. Demasiados tubos, y en la confluencia de los hepáticos parece estar la obstrucción. Más signos de demasiados tubos, cómo utilizamos el Doppler para diferenciar dónde está la arteria hepática y no confundirnos. Acá tenemos otra dilatación de la vía biliar y cómo se ve la vena porta y en paralelo un tubo que no pinta con Doppler color. Cuidado que a veces en el doble canal lo puede generar también la hipertrofia de la arteria hepática. Ustedes saben que en la hipertensión portal, cuando a la porta no circula bien la sangre o está trombosada, ¿qué le pasa a la arteria hepática? La arteria hepática se hipertrofia en forma compensadora porque ya no puede el hígado alimentarse por la vena porta en cuanto a lo que es el aporte de oxígeno y de sangre. Entonces la arteria hepática empieza a tener mayor preponderancia. Y cuando eso sucede, la arteria hepática se ve más grande de lo habitual. Cuando se ve más grande de lo habitual, puede también generar un signo del doble canal. Pero cuando le ponemos Doppler color va a pintar. En este caso estamos viendo una trombosis de la vena porta del lado izquierdo, y alrededor vemos la arteria hepática que se nota demasiado. Entonces, esto no es una dilatación de la vía biliar, esto es un doble canal, pero es la vena porta trombosada con la arteria hepática al lado. ¿Dónde buscamos ahora la vía biliar extrahepática? La vamos a dividir en sus distintas porciones. Vamos a empezar. ¿Dónde buscamos al conducto hepático? El conducto hepático lo vamos a buscar en el ilio, y para eso vamos a tener que encontrar a la vena porta propiamente dicha. Entonces, buscamos a la vena porta, le hacemos un corte transversal, lo que se llama el corte del Mickey Mouse. Acá tenemos el corte del Mickey Mouse, la vena porta con la arteria hepática y el colédoco más abajo o más arriba, en el hilo hepático, el hepático. Entonces, ¿dónde buscamos al hepático y al colédoco? En el ilio. Y hacemos un corte transversal, que es el corte del Mickey Mouse. Una vez que hicimos el Mickey Mouse y ubicamos al colédoco, giramos al longitudinal para tomar la medida. Entonces acá tenemos el conducto hepático dilatado. Vemos acá, en realidad esto podría ser la vena porta, pero le ponemos Doppler color y sabíamos que no era la vena porta. Y esto en realidad es el hepático y el colédoco dilatados. Acá se ve la cabeza del páncreas. Entonces, desde el hilo hepático hasta el páncreas, tenemos el hepático común y luego el colédoco. A veces no podemos trazar bien la división entre uno y otro porque no vemos bien la llegada del cístico, pero a veces se ve la llegada del cístico. Y también tenemos el signo de demasiados tubos en el hilo hepático. Bueno, me pueden hacer algunas críticas técnicas en esta ecografía, fíjense, es del 2001, esto está tomado en el Hospital Carrillo de acá de Polvorines, cuando yo trabajaba ahí, porque antes este hospital no existía, y existía el Hospital Carrillo, que era el Hospital General. Cuando este hospital se construyó, el Hospital Carrillo pasó a ser un hospital de psiquiátrico, pero antiguamente trabajábamos en ese hospital. Y esto es un estudio hecho ahí, pero miren el exceso de ganancia que tengo acá, horrible, ¿no? Bueno, el conducto cístico se puede llegar a ver en un 51% de los casos, y lo que hay que hacer es seguir al bacinete vesicular.
Si nosotros seguimos al bacinete vesicular, generalmente esto va a estar localizado entre 1 a 2 centímetros de la rama derecha de la vena porta. O sea que la vena porta nos permite encontrar el conducto cístico del bacinete, y el bacinete y el conducto cístico nos permiten encontrar a la vena porta. Son relaciones que tenemos que tener en cuenta, porque cuando yo no veo la vesícula y quiero encontrar bien el bacinete vesicular, busco a la vena porta. Suele ser un conducto bastante tortuoso, tiene adentro lo que se llama la válvula espiral, que es lo que regula la salida de la bilis y la entrada de la bilis. Ustedes saben que la bilis se produce en el hígado, y la bilis baja y entra en la vesícula y se acumula en la vesícula. Luego, cuando uno come, la contracción de la vesícula es lo que hace que se impulse la bilis hacia abajo, y ahí es donde se evacúa la bilis hacia el intestino. Bueno, sepan que la unión del cístico y el hepático común, cístico con hepático común, forman el colédoco. Y acá tenemos un ejemplo de cómo buscamos al bacinete y cómo buscamos al cístico. Acá tenemos la vesícula con el bacinete, y lo continuamos y vemos al cístico, y vemos cómo se anastomosa con el hepático y forma el colédoco. Entonces, ¿dónde vamos a buscar al conducto cístico? En relación al bacinete vesicular. Y también podemos usar como referencia a la rama derecha de la vena porta. Acá tenemos una vesícula con cálculos adentro de la luz, y vemos cómo se ve el bacinete y cómo empezamos a seguir al cístico. Vemos acá una primera porción del cístico, luego lo seguimos y vemos cómo da vueltitas. Acá tenemos otro corte del cístico, y todo esto es una manera de evaluar a ver cómo está. Y miren lo que pasa acá. Lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos, y ¿qué encontramos? Un lito enclavado en el cístico, ¿sí? Por eso estaba también la vesícula con signos de colecistitis. Bueno, y nos queda evaluar el colédoco. El colédoco pasa detrás de la primera porción del duodeno, pasa por delante de la vena cava inferior. También sabemos que va por detrás del páncreas, sobre todo de la cabeza del páncreas, y sabemos que se une al conducto de Wirsung, y en la ampolla de Vater desembocan los dos en la segunda porción del duodeno. ¿Dónde lo vamos a buscar al colédoco? También lo podemos buscar en el corte del Mickey Mouse a nivel del hilio hepático, pero es un corte más bien bajo, no alto, porque si es alto es el hepático, en cambio si es más bajo es el colédoco. Y acá tenemos la vena porta, la arteria hepática y el colédoco. También el colédoco lo podemos buscar a nivel, de la cabeza del páncreas, ¿sí? Acá también tenemos las dos orejitas del Mickey Mouse, la arteria hepática pinta, el colédoco no. Pero el otro lugar donde lo podemos buscar es en la cabeza del páncreas, ¿sí? Para medirlo tenemos que hacer siempre cortes longitudinales, y lo vamos a poder tomar la medida tanto a nivel de la porción supra o retropancreática. En la cabeza del páncreas, generalmente la cabeza del páncreas tiene dos circulitos, uno acá arriba, que acá no se ve, que es la arteria gastrodenal, y otro acá abajo, que es el colédoco. Y este es el lugar donde podemos tomar la medida, a veces en transversal, o sería mejor por ahí girar al longitudinal y tomarlo en el longitudinal. Entonces, en la cabeza del páncreas tenemos el circulito de arriba, es la arteria gastrodenal, el circulito de abajo, el colédoco retropancreático. También pregunta de examen. Muy bien, seguimos. Acá tenemos varios cortes del colédoco, ahí está estirado el colédoco, esta es la cabeza del páncreas, ahí se ve la medida. También, cuidado porque nos podemos confundir con la vena porta, porque sigue la misma dirección. Entonces, siempre que vean una estructura como esta, pónganle Doppler color porque puede ser la vena porta. Acá tenemos el páncreas y vemos acá el circulito del colédoco. Acá vemos otra cabeza de páncreas y acá hay otro circulito del colédoco. ¿Qué le pasa a este colédoco? Está dilatado, mide 12 milímetros, ¿sí? Y a este otro, ¿qué le pasa? Está dilatado, pero además tiene un cálculo enclavado en el colédoco distal. Y acá otro páncreas con una dilatación del colédoco. Acá tenemos otro páncreas con aumento de la ecogenicidad, que también se ve el Wirsung, y lo que estamos viendo es el colédoco retropancreático dilatado, y hay que tomar la medida, y hay que buscar una obstrucción. ¿Cuál puede ser la obstrucción de este colédoco dilatado? ¿Cuál puede ser la causa? ¿Dónde va a estar la obstrucción? Si el colédoco retropancreático está dilatado.
Esto es el páncreas. En el páncreas no está la obstrucción. En la ampolla de váter. Entonces lo que hay que ir a buscar es si hay un cálculo enclavado en la ampolla de váter. Muy bien. Y acá tenemos un flor de colédoco dilatado, ¿sí? Estos son los colédocos que a veces se suelen ver acá en Malvinas, de pacientes que no consultan, que se dejan estar y terminan llegando con una vía biliar en este estado, sumamente dilatada, y por ahí con una obstrucción de algún lito clavado o de un tumor de páncreas de larga data y llegan totalmente ictéricos. Miren este colédoco de 18 milímetros. Obviamente hay que ponerle Doppler color y verificar que no sea la vena porta. Ahí tenemos el Doppler color y cómo nos damos cuenta que no es la vena porta. Este paciente lo seguimos hacia abajo y fíjense, tenía un cálculo enclavado en la porción distal del colédoco, ¿sí? Probablemente a nivel de la ampolla de váter. Y acá hay que revisar muy bien el wirsum y también el páncreas porque puede haber también una pancreatitis. Acá se ve también en corte transversal el calculito y en longitudinal acá se ve. Entonces siempre hay que buscar la causa de la obstrucción. Entonces no solo veo la dilatación de la vía biliar, sino que pienso, si la vía biliar está dilatada solamente la intrahepática, ¿dónde está la obstrucción y cuál puede ser la causa? Y trato de encontrarla por ecografía. Ese es el trabajo del ecografista que piensa, no el que hace todo de manera automática, sino el que hace todo de manera automática dice, vía biliar dilatada. Y chao. Y no le dice la causa, no le dice el nivel. Entonces, por favor, determinen si es la intrahepática, si es la extrahepática, cómo está el hepático, cómo está el colédoco, si dentro de la luz se ve alguna estructura que pueda generar obstrucción, o hay alguna cosa desde afuera que esté haciendo una compresión extrínseca. Bueno, y acá, ¿qué les parece? Tenemos un colédoco dilatado de 14, ¿sí? Cuidado. Esto no es el colédoco, esto es la vena porta dilatada, es una paciente con hipertensión portal, así que también eso es una fuente de error. Por último, el conducto de Wirsung es un conducto ubicado dentro del páncreas, que en su trayecto sigue la misma dirección que el cuerpo del mismo. Se une, acá tenemos el Wirsung, acá tenemos el Wirsung, finito, es un pelito de finito. ¿Y qué hace? Se une la ampolla de váter al colédoco y desemboca en la segunda porción del duodeno. Se va a visualizar como dos líneas paralelas dentro del parénquima pancreático, muy ecogénicas, como estas de acá. Ahí tenemos un páncreas con el Wirsung normal y el colédoco dilatado, pero el páncreas tiene un aumento de la ecogenicidad y una, aparte, pérdida de la definición de los límites. Esto podría ser una pancreatitis. Tenemos dificultades técnicas para ver la vía biliar. Por ejemplo, nos podemos llegar a confundir la arteria hepática con el colédoco, pero para eso vamos a usar el Doppler para diferenciarlo. O confundir también con la vena porta y el Doppler también nos ayuda. La presencia de gas duodenal nos complica la visualización de la vía biliar, pero ustedes sepan que si apretan un ratito y dejan apretado el transductor, eso se llama técnica de compresión gradual, no apretan y sueltan, sino que apretan y dejan apretado. Y de esa manera al ratito los gases se van para otro lado, porque no tienen menos resistencia. Entonces empiezan a ver mejor luego de un rato de estar apretando. Entonces la compresión gradual desplaza el gas. Otra estrategia que puedo hacer para ver mejor la vía biliar es llenar al estómago de líquido y al duodeno. Y recuerden que el estómago y el duodeno le hacen un marco al páncreas, pero también a la vía biliar. Y eso nos puede ayudar a ver mejor. Y la otra cosa que podemos hacer es girar al paciente de costado y verlo en decúbito lateral izquierdo, y eso también mejora la visualización de la vía biliar. Y bueno, sabemos que la vía biliar transporta bilis desde el hígado al duodeno. En su pared no tiene tejido muscular, solo un tejido elástico, es un tubo pasivo, y esa elasticidad se reduce cuando hay inflamación, y el conducto, una vez que se dilata, puede permanecer dilatado. Hay una ley, que es la ley de Laplace, donde ante una obstrucción, generalmente los conductos se van a dilatar en forma centrífuga. Primero se va a dilatar el colédoco, luego la vesícula, y por último la vía biliar intrahepática. Por eso cuando hay una obstrucción, generalmente el colédoco y la vesícula se van a ver ya dilatados en el primer día de la obstrucción, mientras que la vía biliar intrahepática lleva por ahí un poquito más de tiempo que se genere. Al cuarto día aparece la ictericia, y cuando desobstruyen la vía, cuando cesa la obstrucción, esto retorna en forma reversa a calibres normales.
La distensión máxima de la vesícula y el colédoco se alcanza a las 48 horas y luego, si persiste la obstrucción, permanece inalterable. Y bueno, sepan que la fuerza de ruptura de un cilindro es proporcional al diámetro del mismo. Cuanto más dilatado está una estructura cilíndrica, más fácil que se tienda a romper. Es raro que se rompa la vía biliar, ¿sí? Pero da mucho dolor. Y sí se rompe la vesícula sí se perfora. Entonces el lugar débil de todo esto es la vesícula. Recuerden que puede haber distensión de la vesícula, pero no necesariamente en casos de... puede no haber obstrucción, y eso se da, por ejemplo, en la colecistitis crónica. También puede estar dilatada la vía biliar, pero si la litiasis es pequeña y tapa en forma incompleta la luz biliar, quizás no da tanta sintomatología. También puede estar dilatada la vía biliar, pero en casos donde la pared del colédoco tuvo un proceso fibrótico inflamatorio previo. También puede haber dilatación de la vía biliar sin ictericia, si no llega a producir dilatación de la vía biliar intrahepática, y en la cirrosis puede haber colédocos muy dilatados con vías biliares intrahepáticas no dilatadas. Bueno, ¿y qué factores inhiben la relajación o prolongan la contracción del esfínter de Oddi? La hiperalimentación parenteral, el ayuno prolongado, la morfina y otros narcóticos, las pacientes gestantes por la progesterona, la ingresa de anticonceptivos orales, el hilio paralítico o el posoperatorio inmediato. Lo que sucede ahí es que la vía biliar puede estar como pléjica, que no se contrae, no se vacía, y bueno, hay disminución, ausencia de motilidad intestinal y pérdida del estímulo de la liberación de la CCK. ¿Cuáles son los calibres normales? Esto estaría bueno que, no sé, tengan este cuadrito en la guardia para recordarlo, sobre todo los de primer año. Si quieren, sáquenle una foto, cópienlo y pongan en la guardia, en la pared del consultorio, o pongan un corcho donde le pueden pinchar y tengan los valores normales a mano. La vía biliar intrahepática es hasta 2 milímetros. El hepático común es hasta 5. El colédoco varía si el paciente está colecistectomizado o no, ¿sí? Se dice que es normal hasta 7, en pacientes más viejos puede ser un poquito más, hasta 10, y claramente en los pacientes que han tenido una colecistectomía vamos a ver el colédoco más dilatado, y se considera normal hasta 10 milímetros. El conducto de Wirsung es igual que la vía biliar intrahepática, menor a 2 milímetros. ¿Está bien? ¿Llegaron a copiarlo? Bueno. También las paredes de la vía biliar, ¿sí? La vía biliar, la pared debe medir hasta 1.5 milímetros. La pared de la vesícula hasta 3 milímetros, ¿sí? Pero en la vía biliar, la pared 1.5. ¿Y qué podemos llegar a ver? Podemos ver a veces indentaciones en la pared de la vía biliar por la tortuosidad de la arteria hepática que está al lado, o a veces varicosidades cuando hay una trombosis de la vena porta se genera el cavernoma portal y puede dar también indentaciones. Y los engrosamientos de la pared de la vía biliar se dan por colangitis o tumores. Y los engrosamientos de la pared los podemos describir como focales o difusos, concéntricos o no. Y también podemos ver a veces clips metálicos o cálculos que generan hiperecogenicidad en el trayecto de la vía biliar, y habría que preguntar siempre si hay antecedentes quirúrgicos. Con respecto a la luz de la vía biliar, siempre es anecoica. Si dentro de la luz vemos algo ecogénico con sombra acústica posterior, pensamos en un lito, pero también puede ser un clip metálico, una burbuja de aire, de aerobilia o un catéter de drenaje. Mientras si vemos algo ecogénico sin sombra acústica posterior, puede ser un pólipo, puede ser un parásito, un tumor, un coágulo, sobre todo si hay hemobilia, o barro biliar compacto. La aerobilia, ¿cómo se ve la aerobilia? La aerobilia se ve como imágenes hiperecogénicas en el trayecto de la vía biliar, que a veces si movemos al paciente se pueden ver desplazamiento de esas estructuras en la zona antidecúbito. Aparece como consecuencia de una comunicación transitoria o permanente con el tracto gastrointestinal. Esto puede deberse a una anastomosis o una fístula bilioentérica,
o la apertura del esfínter de Oddi por pasaje de un cálculo, o por una esfinterectomía, o una papilotomía, o un paciente que le hicieron una colangio, ¿sí? Eso puede generar aire en la vía biliar y hay que ver si ese aire es patológico o no, porque también puede ser por una infección, por reflujo, por colecistitis enfisematosa, por necrosis biliar con la formación secundaria de abscesos hepáticos. Ustedes saben que en el paciente trasplantado, cuando se trasplanta el hígado, una de las principales complicaciones post-trasplante es la trombosis de la arteria hepática. Y la arteria hepática se encarga de irrigar la vía biliar. Y cuando hay una trombosis de la arteria hepática, uno se puede dar cuenta no solo con el Doppler, pero sí también lo que va a ver es necrosis de la vía biliar y aerobilia. Y eso es un cuadro gravísimo porque la mayor parte de las veces hay que volver a trasplantar al paciente. Y aparte el paciente se termina infectando. Entonces cuidado porque esto puede ser una manifestación de una isquemia de la vía biliar por algún compromiso en la arteria hepática, que hemos visto acá también alguna trombosis de la arteria hepática en algún paciente que no era trasplantado. Acá en general no vemos trasplantados hepáticos. Bueno, y ahí tenemos otra imagen de aerobilia. ¿Ven? En vez de puntos móviles y ecogénicos, también se pueden ver como líneas móviles, largas o cortas, con sombra o no, con reverberación, con el ring down se ve a veces. Y de no existir una anastomosis bilioentérica, debe sospecharse un hilio biliar, una patología inflamatoria intestinal o tumores. Ahí tenemos una aerobilia por una papilotomía. Ahí ven todo el aire dentro de la vía biliar, a veces es bastante confusa la imagen. Acá tienen una imagen también de estos puntitos blancos que se ven con cola de cometa, y a ver qué opinan de estos puntitos blancos con cola de cometa. ¿Qué es esto? Muy bien. Entonces, ¿esto podría ser una aerobilia? Podría ser, pero en realidad el aspecto es más de lo que se llama una martomatosis múltiple, que son los complejos de Von... ¿Cómo es? No lo tengo anotado acá. Hay una enfermedad que es esta martomatosis, que se llama complejo de Von, y es un nombre alemán. Búscalo y nos decís, a ver quién lo busca. Me sale Von Willebrand, pero Von Willebrand ya me va a salir. Seguimos adelante. Entonces, a veces puede haber cristales de colesterol en la vía biliar, así como en la pared de la vesícula hay cristales de colesterol. También la vía biliar puede tener cristales de colesterol. Así que eso lo podemos ver también como imágenes en cola de cometa en la vía biliar. Ahí está, mira, justo. Ahí está, von Meyenburg. Entonces, pero el diagnóstico diferencial de estas imágenes en cola de cometa en la pared de la vía biliar es esto, que es una imagen múltiple, que son amartomatosis biliar múltiple o complejos de von Meyenburg. Esto es algo que los radiólogos sabemos, estas cosas. Así que presten atención porque cuando vean un hígado así, se les tiene que ocurrir esto. ¿Está? Muy bien. Y también podemos ver dentro de la vía biliar estas imágenes. Cuando uno ve estas imágenes, lo primero que dice, ay, tiene pólipos. Pueden ser pólipos, pero recuerden que también puede haber barro biliar, y barro biliar compacto. A veces el barro biliar se adhiere a la pared si la vía biliar está como medio pléjica y no se vacía mucho. Y lo que hay que hacer acá con el paciente es darle de comer, volverlo a evaluar otro día, ver qué pasó con esas imágenes que había dentro de la vía biliar, a ver si desaparecen o se mueven. Y si se mueven, pueden ser barro biliar compacto o también restos de parásitos, ¿sí? Y por ahí pueden ser pólipos. Acá tenemos imágenes dentro de la vía biliar. Cuando vemos esto, pueden causar obstrucción. Entonces, parte del barro biliar que vemos a veces en la vesícula, ese barro biliar también se puede expulsar hacia la vía. Y cuando se expulsa hacia la vía, podemos llegar a ver ese mismo barro biliar en los conductos. Pero la imagen es bastante dudosa y cuando uno ve esto, medio que se asusta. Entonces, lo mejor que hay que hacer acá es controlarlo y ver que desaparezca. Acá vemos más imágenes dentro de la vía biliar. Cuando uno ya ve esto, yo no le diría barro, ¿no? Yo a esto no sé qué le diría, pero lo controlaría. Y acá un colédoco dilatado con estas imágenes ecogénicas dentro de la luz.
que podrían ser desde un tumor a un parásito, a bloques de barro biliar, ¿sí? Bueno, ahí se ven. Bueno, y acá tenemos también la vía biliar y vemos algo dentro de la luz. Cuidado porque esto puede ser barro, pero también puede ser un tumor. Acá tenemos más imágenes y acá hay un lito enclavado y toda esta vía biliar que está antes del lito también está dilatada y con contenido. Acá vemos litiasis de la vesícula que han migrado al colédoco y entonces a veces vemos el mismo contenido que tiene la vesícula dentro de la vía. Y esto causa obstrucción. Y esto en algún momento dado se va a impactar alguno de estos calculitos y va a generar un cuadro obstructivo agudo, con dolor, con una vesícula que se distiende y quizás termina teniendo una colecistitis. Acá tenemos una litiasis intrahepática y una dilatación de la vía biliar focal. Cuando uno ve esto, yo la verdad que no me parece mucho una litiasis, pero bueno, era lo que estaba en la bibliografía que yo tomé. Acá habría que descartar también que no fuera un tumor. Y bueno, ¿saben cuál puede ser la causa de que un paciente tenga litiasis de la vía biliar intrahepática? ¿Por qué hacen litiasis en la vía biliar intrahepática? ¿Nada? ¿No se le ocurre nada? Hay una enfermedad que da dilataciones focales de la vía biliar intrahepática y a veces en esas dilataciones se generan cálculos. Entonces, una de las cosas que yo tengo que pensar cuando veo un cálculo intrahepático es que el paciente pueda tener un Carolí. Bueno, acá tenemos litiasis intrahepáticas. Acá tenemos un colédoco dilatado pero con contenido hemático. El contenido hemático es igual que en otras partes del cuerpo, se puede llegar a ver como barro, o también se puede ver ese típico aspecto trabeculado de la sangre que se está coagulando, que vemos a veces en el quiste hemorrágico, eso mismo dentro de la vía biliar. Y eso puede ser un signo de hemobilia, pero obviamente el paciente tiene que tener algo que justifique todo esto, ¿no? Bueno, ¿y qué hora es? Bien. La ictericia, sabemos que es la pigmentación amarilla de las escleras, de la piel, las mucosas, por aumento de la bilirrubina. El 80 al 90% de la bilirrubina se origina del catabolismo fisiológico de la hemoglobina proveniente del glóbulo rojo maduro. Hay dos fracciones de la bilirrubina, la indirecta o no conjugada y la directa o conjugada, y para que haya ictericia, en realidad debe duplicar el valor normal, la bilirrubina. Y las causas de ictericia pueden ser prehepáticas, cuando hay una sobreproducción por una anemia, o sea que cuando un paciente viene ictérico, no todo va a ser la causa hepática. Puede ser que ese paciente tenga una causa por anemia, y puede haber una esplenomegalia como también causa de la anemia. Entonces, cuidado porque puede ser una sobreproducción por destrucción de eritrocitos. Causas hepáticas, en general la bilirrubina que va a estar aumentada no es la indirecta, como pasa en la prehepática, sino que puede ser indirecta o directa. Y en realidad acá lo que puede pasar es estos síndromes por déficit de captación o de conjugación, el de Gilbert o el Krieger-Najjar, o la ictericia del recién nacido. Mientras que la bilirrubina directa es por alteraciones del transporte y la excreción, el de Dubin-Johnson o de Rotor, la obstrucción de la vía biliar intrahepática por cirrosis biliar, y necrosis hepatocelular, hepatitis. Y en cuanto a las causas poshepáticas, estos son los cálculos. La obstrucción biliar por fuera de la vía biliar, fuera del hígado, y eso da aumento de la bilirrubina directa, y esto puede ser por litiasis o por un cáncer, un tumor en la cabeza del páncreas. Entonces esto hay que tenerlo presente cuando hacemos un estudio de un paciente que esté ictérico, y que no todas las causas son cálculos. Entonces, ¿qué más tendríamos que buscar? Bueno, signos de una cirrosis biliar, signos de una hepatitis, signos de cálculos en la vía biliar, un tumor de páncreas. Después, los otros síndromes ya no los vamos a poder diagnosticar nosotros. ¿Y cuál es el objetivo del estudio cuando nosotros hacemos una ecografía en un paciente ictérico? Tenemos que mirar muy bien el hígado, mirar la vesícula, la vía biliar en todas sus porciones. El vaso, el páncreas y también el eje esplenoportal, porque puede ser que sea un paciente con cirrosis y una hipertensión portal. Tenemos que confirmar si hay o no obstrucción. Y si hay una obstrucción, tenemos que tratar de determinar el nivel, o sea, dónde y cuál es la causa de la obstrucción.
Y en general, la precisión del método ultrasonográfico para diagnosticar dilatación es del 92%, mientras que la capacidad de detectar la causa de la dilatación es del 71%. Vamos a dividir ahora esta clase, que la vamos a tener que continuar seguramente otro día, en causas de obstrucción biliar alta y causas de obstrucción biliar baja. Vamos a empezar por las causas de obstrucción biliar alta, que son adenopatías ciliares, colangiocarcinoma o tumor de Klatskin, la enfermedad de Caroli, colangitis, hígado poliquístico, hepatocarcinoma, carcinoma vesicular, síndrome de Mirici, atresia de vías biliares, aneurisma de la arteria hepática o metástasis hepáticas. Y las causas de obstrucción biliar baja son las coledocolitiasis, los tumores de la cabeza del páncreas o ampulomas, pancreatitis agudocrónica, colangiocarcinoma de la biliar baja, parásitos. No sé quién se conecta y hace ruido. Doctora, no se escucha. Algo toqué. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. Y se ve que algo toqué, discúlpenme. Entonces, en neonatos, ya acá está la lista de causas de ictericia, y en niños tenemos, y acá la atresia biliar también, que es la gran sombra, ¿no? Es esa nube que uno siempre dice, ay, tendrá una atresia biliar, y todos nos terminan pidiendo una ecografía de abdomen para descartar la atresia biliar, y en realidad es bastante difícil de diagnosticar la atresia biliar por ecografía. En los niños tenemos que pensar también en quistes de coledo con la enfermedad de Caroli, en colelitiasis y colecistitis, en masas extrahepáticas obstructivas, en hemangiomas hepáticos. Y vamos a hablar un poquito de las causas de obstrucción biliar alta. Y la primera causa es la presencia de adenopatías en el hilio hepático. Entonces, dentro del hilio hepático puede haber imágenes redondeadas, como estas que se están viendo acá, que son adenopatías, y que pueden generar compresión de la vía biliar y también pueden dar ictericia. Generalmente son imágenes redondeadas o ovaladas, hipoecoicas, de contornos regulares, y las vamos a ubicar cuando vemos a la vena porta, o sea, saliendo el hígado, ahí nomás, son fáciles de ver. Acá tienen varias imágenes de adenopatías ciliares, ¿ven? Todos estos circulitos que se ven acá. Habría que ponerle Doppler color por las dudas, verificando que no fueran varices, ¿sí? Pero cuando uno ve esto, no quedan dudas que son adenopatías. Y después hay que tratar de ver por qué las tiene. Y buscar si hay algún cáncer, algún hepatocarcinoma, algún tumor de páncreas, algo que esté generando esto. Acá tienen otra adenopatía biliar, acá tienen otra. Bueno, y las adenopatías pueden comprimir a la vía biliar y generar dilataciones de la vía biliar intrahepática. Otra de las cosas que tienen que pensar es en la enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli es una enfermedad congénita de carácter autosómico recesivo. En la clasificación de las malformaciones o de los quistes de la vía biliar, es lo que se llama en la clasificación de Todani, es el tipo 5 de la clasificación de Todani. Esta enfermedad está asociada a quistes en el riñón, quistes en el colédoco o fibrosis hepática congénita. Lo que se va a ver es que la vía biliar intrahepática tiene dilataciones saculares, segmentarias, arrosariadas, y no hay una causa concreta de obstrucción. Esas dilataciones en realidad se producen por esclerosis de la vía biliar en otros sectores, ¿sí? O a veces hay dilatación sin esclerosis. Dentro de esas dilataciones saculares se pueden generar litos intrahepáticos,
El colédoco también puede estar dilatado, y estos pacientes suelen tener una predisposición a hacer colangitis y abscesos hepáticos, fibrosis hepática y cirrosis. Pueden complicarse y hacer dolor, fiebre o ictericia intermitente. Y acá tenemos estas dilataciones saculares de la vía biliar. Acá tenemos otra enfermedad de Caroli, con todas estas imágenes que parecen quistes, y en realidad no son quistes, sino son dilataciones saculares de la vía biliar. Y acá está la clasificación de Todani, donde se ven los quistes del colédoco, de las distintas variantes de quistes, y fíjense que la variante de tipo 5 es la dilatación de la vía biliar intrahepática, y esto es donde entra la enfermedad de Caroli. Generalmente el hígado se va a ver con múltiples imágenes quísticas que comunican con el árbol biliar, que convergen hacia el ilio hepático. También puede haber dentro de esas dilataciones protrusiones vulvares, como si fueran pólipos, intraluminales. También puede haber puentes, perdón, justo está tapando ahí, puentes o tabiques intraluminales. Siempre vamos a ver estas dilataciones, y al lado de estas dilataciones va a estar la vena porta y la arteria hepática. Y eso también nos permite saber que estas dilataciones no son quistes comunes, sino que son la vía biliar dilatada. Y pueden tener también adentro cálculos intrahepáticos. Por resonancia está descrito un signo que se llama el signo del punto, el dot sign, ¿sí? Que en realidad corresponde a esto que estamos viendo acá, que es la dilatación de la vía biliar, y en el centro quedan los vasos, la arteria hepática y la vena porta rodeadas por esta vía biliar dilatada. Y cuando le pasan contraste, obviamente el contraste va a estar en el punto. Acá también tenemos los litos intrahepáticos y la dilatación de los conductos hepáticos. Y acá tienen el signo del DOT esto es un átomo, ¿no? Un átomo, y acá una resonancia, y cómo se ve el signo del punto. En la enfermedad de Caroli, el central dot sign. Así que presten atención, porque esto también se puede ver por ecografía. Y bueno, ya para ir terminando con la clase de hoy, vamos a hablar un poquito de colangitis. La colangitis se da por el engrosamiento de la pared de la vía biliar. Puede ser de causa infecciosa, o a veces por alguna enfermedad inmune o algo más que afecte a la vía biliar. Puede no solo estar engrosada la pared, sino que puede estar dilatada la vía biliar, y también puede tener un contenido dentro de la luz con detritus. Acá se ve muy bien la vía biliar normal, y acá se ve cómo queda una vía biliar que estuvo inflamada, y cómo se generan no solo el aumento del grosor de la pared, sino estas estructuras que dan el aspecto arrosariado de la vía biliar. Y eso es un signo de colangitis. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna colangitis por ecografía? Muy bien. ¿Y cómo se veía? ¿Engrosamiento de la pared de cuál? ¿De la intrahepática? Extrahepática. Bien. ¿Vos, Daniela? Lo mismo. ¿Alguien más? ¿Qué viste? ¿De la vía extrahepática o intra? Extra. Bueno, muy bien, entonces algunos lo han visto, pero es algo que uno no presta mucha atención y puede pasar desapercibido. Y acá estamos viendo que en el trayecto de la vía biliar encontramos litiasis intraluminales, y también este paciente tenía ictericia y tenía además infección, tenía fiebre. Este paciente hizo una colangitis y una colecistitis de larga evolución, que la verdad que se complique con una colecistitis no pasa nada, no es grave, pero no tanto, porque se puede sacar la vesícula, pero la vía biliar intrahepática no la podemos extraer, y cuando está infectada puede dar un cuadro grave que termina comprometiendo la vida del paciente. Así que ver una colangitis intrahepática es un cuadro grave. Entonces podemos ver no solo litos dentro de la vía biliar, sino también aire, y también las paredes de la vía biliar engrosada. Y eso, si evoluciona en forma crónica y tórpida, se termina esclerosando la vía biliar y da una colangitis esclerosante. Acá tenemos una vía biliar con las paredes engrosadas, y esto es un signo de colangitis, ¿sí? Esto estamos fuera del hígado, en el ilio.
Entonces esto es el hepático, y un hepático engrosado así con las paredes gruesas, ¿cuánto tiene que medir la pared? Hasta 1.5. Cuando mide más de 1.5 es un signo de que la pared está inflamada. Y acá tienen más signos de colangitis. Ven la vía biliar y ven la pared de la vía biliar. No solo la vía biliar está dilatada, sino la pared está engrosada. Acá tenemos una vía biliar que no está dilatada, pero está con la pared engrosada. Acá lo mismo. Y fíjense que con el Doppler color se ve aumento de la señal alrededor de la porción que está inflamada. Acá tenemos otros signos de colangitis, la vía biliar con la pared engrosada. Y como verán, no hay ninguna imagen de nuestro hospital. ¿Por qué? Porque nadie me muestra fotos de colangitis. Así que quiero ver fotos de colangitis. Y voy a hacer un premio. Al que me entregue la primera foto de una colangitis, les voy a entregar un premio, o les voy a sumar un punto más en algún examen, algo voy a ver qué voy a hacer. Así que quiero que hagamos una casa de signos de colangitis, y al primero que me presente una foto de una colangitis va un premio. ¿Está bien? Muy bien. A los otros hospitales lo mismo. Bueno, y acá tenemos colangitis con nombre propio, porque una cosa es decir, tiene signos de colangitis, y otra cosa es pensar en algunas entidades propias, que se llama, por ejemplo, la colangitis supurativa obstructiva aguda, que es cuando hay una contaminación bacteriana de la vía biliar, porque hay estasis biliar de cualquier causa, esto de ictericia, dolor y fiebre, y presencia de barro biliar en el colédoco. Acá lo que estamos viendo es un colédoco dilatado con ecos dentro de la luz bastante feos, ¿sí? Es un lito y barro biliar, y el colédoco muy dilatado, y todo esto generaba pus dentro de la vía biliar. También una colangitis que se da sobre todo en pacientes que vienen de Asia, ¿sí? Lo que se llama la colangitis piógena recurrente oriental, es una enfermedad endémica en el sudeste asiático de etiología desconocida y asociada a parásitos y malnutrición. O sea que si tenemos una comunidad donde vienen pacientes de origen oriental, también tendríamos que pensar en esta patología como origen de su colangitis. Está asociado sobre todo a un trematodo que se llama Clonorchis sinensis, se da sobre todo entre los 20 a 40 años, suelen tener episodios de colangitis a repetición porque el parásito está en la vía biliar. Da estenosis, dilatación, fibrosis y rigidez de la vía biliar intra y extrahepática, puede dar litiasis con sombra, que pueden ser los restos de los parásitos, puede haber ecogenicidad periportal aumentada y atrofia hepática segmentaria por obstrucción recurrente. Y acá estamos viendo las imágenes dentro de la vía biliar con sombra propios de lo que tienen estos pacientes. Ahí tienen más colangitis piógena recurrente con litos dentro de la vía. Y una entidad que hemos visto, sí, acá en el hospital es la colangitis esclerosante. La doctora Carolina Bocanegra está haciendo un trabajo para presentarlo en el CADI de un paciente que vimos. Es una entidad rara que afecta sobre todo a varones jóvenes, que se va a presentar como ictericia, prurito, fiebre, hepatomegalia y pérdida de peso. Y miren lo que dice acá. Está asociado a colitis ulcerosa, Crohn, fibrosis retroperitoneal o mediastinal, tiroiditis de Riedel y pseudotumor orbitario. Yo les pregunto, ¿por qué está asociado a colitis ulcerosa o a Crohn? ¿Qué hacen la colitis ulcerosa y el Crohn? Muy bien, son inflamaciones del intestino. Y esa inflamación del intestino hace que las bacterias del intestino vayan por la vena porta al hígado. Y esa embolia o esa bacteriemia, o llamémoslo no sé cómo, ese transporte de bacterias desde el intestino al hígado, esas bacterias quedan atrapadas en la vena porta porque el hígado no tiene la vena porta unión a la circulación general, no da una bacteriemia, sino que van a la vena porta y al hígado. Y eso afecta a la vía biliar y da una colangitis, ¿sí? Que termina dando una colangitis esclerosante, donde va a haber engrosamiento concéntrico de las paredes de la vía biliar, múltiples estructuras segmentarias, aspecto rosariado, ausencia de litiasis y adenopatías, y está asociado a colitis ulcerosa en el 70% de los casos, aunque puede darse sin colitis ulcerosa, puede ser de causa infecciosa bacteriana o por obstrucción, síndrome del sumidero, que es esos pacientes que han estado bañándose en aguas medio podridas, y también puede ser de origen vascular por obstrucción de la arteria hepática o citotóxicos.
Es un proceso crónico, inflamatorio y fibrosante del árbol biliar que produce estenosis progresiva de los conductos y se reemplazan los conductos interlobulares septales y segmentarios por tejido fibroso. Y eso lleva a la cirrosis biliar y a la insuficiencia hepática. Entonces a nosotros nos va a llegar un paciente con un hígado cirrótico. Nos va a llegar un paciente que por ahí tiene antecedentes de colitis ulcerosa y que está en falla hepática, y que tiene un cuadro de hipertensión portal, quizás con ascitis, con varices. Y en realidad la causa de esa hipertensión portal y de esa falla hepática es una colangitis esclerosante. Y eso es lo que tenemos que pensar y no se nos puede escapar, ¿sí? Porque la cirrosis y la ascitis la ve todo el mundo. La hipertensión portal también la vemos. Pero el poder darnos cuenta de que esto en realidad es por la colitis ulcerosa que genera una colangitis esclerosante, y que eso es lo que dio a la hipertensión portal, es ya un paso más en todo esto. Y eso es el valor que le tenemos que dar a nuestro trabajo, Carolina. Entonces, acá vemos signos de colangitis esclerosante, la vía biliar engrosada. Acá dilataciones ductales en el lóbulo izquierdo que refuerzan en forma periférica en el contraste con la tomografía. Otra colangitis esclerosante en un paciente con antecedentes de enfermedad de Crohn, que también puede producir esto. Otro paciente con colitis ulcerosa. Y acá está nuestro paciente. Este es un paciente de 32 años que tenía desde la infancia colitis ulcerosa. No sé si fue que le hicieron el diagnóstico, no me acuerdo si a los 7 o a los 10 años, no me acuerdo. O sea que es una colitis ulcerosa de larga data, y la colitis ulcerosa ustedes saben que evoluciona con brotes, hace un brote inflamatorio, quizás después disminuye y se pone subaguda la enfermedad, y después hace otro brote agudo al año o a los 3 años. Y esto hay que medicarlo porque esto lleva a, ven acá la esclerosis de la vía biliar. Esta es la vena porta, y al lado de la vena porta vemos toda la vía biliar esclerosada. Se ve blanca, se ve fibrótica, ¿sí? Este paciente además tenía un cuadro ascítico hematoso, con un hígado ya cirrótico, signos de hipertensión portal. Este paciente se derivó al Hospital del Cruce para hacer un trasplante hepático. Tiene colangioresonancia, tiene tomografía, le han hecho todos los estudios para prepararlo para un probable trasplante hepático. Y se intentaron hacer, no sé si no consiguieron un donante apto y se demoró el trasplante y el paciente terminó falleciendo. ¿Sí? Bueno, y también recuerden que puede haber colangiopatías por otras cosas, por ejemplo el HIV. El HIV suele tener otros gérmenes oportunistas como el citomegalovirus, el Cryptosporidium, o también el mismo HIV, pueden afectar a la vía biliar y pueden dar engrosamiento no solo de la vesícula, sino también de toda la vía biliar. Puede afectar a la ampolla de Vater dando un nódulo secundario a una infección que comprime la vía biliar y puede dar dilataciones y engrosamiento de las paredes. Pero ahí tenemos una colangiopatía por HIV, es muy parecido a esto, ¿no? Esto es lo mismo. Bueno, acá dice que es una colangitis biliar primaria. Acá más imágenes de colangitis primaria. Y ya para terminar con la vía biliar alta, hablamos de atresia biliar. La atresia biliar es la obliteración congénita, total o parcial de la vía biliar desde el ilio hasta el duodeno, incluyendo la vesícula. Este diagnóstico se hace en niños donde quizá no tienen vesícula, o tienen una vesícula muy rudimentaria, muy chiquita. El diagnóstico diferencial es muy dificultoso porque sabemos que está la hepatitis neonatal, donde en realidad la vía biliar está permeable, y la diferencia es que en la hepatitis neonatal el tratamiento es médico, mientras que en la atresia biliar es quirúrgico. La eco por sí sola no basta para el diagnóstico, y esto es lo que le tenemos que decir a los pediatras. A los pediatras que dicen, este paciente es ictérico, te pido una ecografía abdominal para descartar atresia de la vía biliar. Le tenemos que decir que vamos a tratar de ver los signos de atresia biliar, pero que si la eco no ve nada, no descarta la presencia de atresia biliar. Sí, la eco sirve para excluir otras causas de ictericia obstructiva, como un quiste de Coledo, como un bilioma o una masa en el hilo hepático. Y
La colangiopatía obstructiva neonatal puede darse por un proceso inflamatorio idiopático que afecta a los conductos biliares intra y extrahepáticos, también da fibrosis y obliteración, y suele dar cirrosis biliar secundaria. Es la causa más frecuente de ictericia neonatal obstructiva y de trasplante hepático pediátrico. Y en las atresias de la vía biliar tenemos una clasificación que dice que cuando lo que está atrésico es el colédoco, pero el cístico y el hepático están permeables, es un tipo 1. Cuando lo afectado es el hepático, es un 2A. Cuando está afectado todo, es el 2B. Y cuando está afectado el hepático y el colédoco y el cístico, pero también la confluencia de los dos hepáticos, es un tipo 3. Y de la variante que nosotros digamos que puede ser, y del estudio también de la colangio que le van a hacer, va a definirse el tratamiento y el tipo de cirugía que va a tener este paciente. Por eso es importante la clasificación. Y lo que vamos a ver como signos ecográficos son que no hay vesícula o que la vesícula es muy pequeña. Por eso si en un neonato le hacemos la ecografía y no vemos la vesícula es muy pequeña, hay que repetir la ecografía con ayuno. Porque los bebés generalmente no vienen a la ecografía ayunados. Entonces hay que hacerlo ayunar a propósito para ver si aparece una vesícula más grande. También vamos a ver que le damos de comer y no se contrae esa vesícula, sino que siempre se ve del mismo tamaño. No se agranda ni se achica. Y eso es un signo de que no está comunicada con la vía biliar. Y también se puede llegar a ver por encima de la vena porta una imagen ecogénica, como si fuera un cordón fibrótico, que algunos dicen que tiene forma de triángulo, que es el cordón triangular, que corresponde a la esclerosis de los conductos biliares. La verdad que es un signo muy sutil. Yo en lo que más me baso es en la presencia o ausencia de vesícula y en el tamaño de la vesícula. Y bueno, acá lo que estamos viendo es un hígado donde prácticamente no se ve la vía biliar y tenía una vesícula muy pequeña o estaba ausente. Si la vesícula se ve, no cambia con la ingesta o el ayuno. No se logran ver el colédoco ni el hepático y el hígado puede estar normal o levemente ecogénico. Bueno, y acá vamos a terminar con la clase del día de hoy. Me van a hacer acordar que para la próxima vamos a empezar a partir de lo que se llama el síndrome de Mirici. Y bueno, quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Le sirvió la clase? ¿No le sirvió? Digamos, cuando, por ejemplo, tenemos un paciente histérico, por ejemplo, de la directa, hacemos la ecografía, no tiene alteración de la calidad, pero le vemos el aumento de la conectividad de la respuesta importante en el hígado de ser estrellado. ¿Podríamos sugerir una hepatitis? Sí, yo lo he hecho varias veces, pero también tenés que ver que hay pacientes que tienen muy delgados, que se les ve muy bien el espacio periportal y que normalmente tienen un hígado estrellado. El hígado estrellado es como ese hígado que uno le ve todo el parénquima hipoecoico homogéneo y en los espacios periportales aparecen como muy blancos. Capaz que si le hago a las chicas acá presentes ecografía, alguna de ellas lo va a tener. Se ve sobre todo en pacientes delgados, con muy poca grasa corporal. Y a mí no me lo hacen notar. Pero sí, en un paciente, como vos decís, que está histérico, que no le encontrás una causa obstructiva y ves eso, le podés poner que se ve un aumento de la ecogenicidad periportal en forma difusa en todo el hígado y que eso podría corresponder a un signo inflamatorio inespecífico. Hepatitis, signo de pregunta. ¿Está bien? Y que lo correlacionen con la clínica. ¿Okay? ¿Alguna otra preguntita? Cuando desde las medidas de la vía biliar, decía que en menores de 30 hasta 7, mayores de 30 hasta 10. Sí. O sea que si yo tengo un abuelo de 50 años y la encuentro en 9, la reporto como normal. Y yo acá lo busqué de una fuente importante, de un libro, pero yo si la veo de 9 le pongo dilatada, ¿qué crees? Porque la mayoría de los ancianos no la tienen en 9. Quizás ahí lo que le pregunto es si está colecistectomizado. Si está colecistectomizado, sí me estiro hasta 10. Pero en el paciente no colecistectomizado te voy a poner un límite preciso. Yo acá, olvídate de lo que te dije antes. Te voy a decir 7. ¿Está bien? Entonces en el no colecistectomizado 7 y en el colecistectomizado 10.
Y si encontrás de 9, en un paciente que no está colecistectomizado, ponelo dilatado. Y de última vemos, ¿tá? Pero parece dilatado. Y ahí búscale una causa obstructiva. ¿Qué más? Bueno, y otra cosa que se aplica tanto a esta clase como a la de riñón. Cuando hay una dilatación, no alcanza con describir la dilatación. Hay que esforzarse por determinar el nivel y la causa de la obstrucción. Y eso es fundamental que lo haga el buen ecografista. Y ustedes son buenos ecografistas que se diferencian del resto. Del resto de los radiólogos. ¿Por qué? Porque este lugar somos muy buenos ecografistas. Entonces, esfuércense por determinar la causa de la obstrucción y el nivel. Y eso le va a dar mucha información al médico tratante. ¿Tá? Así que esfuércense y traten de verlo, nada más. ¿Alguna otra pregunta en el Zoom? Los chicos de Leva Perón también son buenos ecografistas. Muy bien. Damos por terminada la clase.